Bienvenidos al curso de integrales indefinidas o antiderivadas, como también se le conoce. Bien, el contenido del curso a grandes rasgos es el siguiente. Vamos a comenzar por tener una definición de los componentes y los objetivos de la operación, de las propiedades de la operación, entre las cuales está la propiedad distributiva del diferencial de la variable y la propiedad de linealidad. No menos importante, los métodos de resolución de las integrales indefinidas, entre los cuales vamos a considerar las integrales inmediatas, como integral del diferencial de x, integrales resueltas por el cambio de variable, donde a través de una transformación vamos a encontrar una función f de u diferencial de u, tal que nos facilite el trabajo de encontrar la operación de integración. Vamos a resolver integrales por partes como e a la x, x cubo diferencial de x, integrales de las funciones trigonométricas como integral del coseno de x diferencial de x. Tendremos también integrales resueltas por cambio de variable trigonométrico. Integrales cuyo subintegrando sea el trinomio de segundo grado ax cuadrado más bx más c. Integrales de funciones racionales como x cubo sobre x a la 4 diferencial de x. Integrales de funciones racionales de senos y cosenos. Puede ser algo como coseno de x al cubo sobre coseno a la 4 de x diferencial de x. Y las integrales de funciones algebraicas como 1 sobre la raíz de x diferencial de x. El temario es bastante extenso y requiere de parte de nosotros un poco de atención y de tiempo para concluir con éxito. El objetivo del curso es reconocer los diferentes tipos de funciones como subintegrandos. El primero. El segundo es asociar a cada uno de los subintegrandos el método de resolución adecuado mediante la manipulación algebraica apropiada. Y finalmente, pues, hallar la función primitiva buscada. Vamos a necesitar unos requisitos para el curso porque de otra manera no podemos garantizar llegar a obtener el objetivo final. Y esos requisitos son manejo adecuado del álgebra elemental, manejo operacional de las identidades trigonométricas, manejo de la operación de derivación, y el auditorio del curso o a quienes está dirigido el curso es a profesionales universitarios quienes deseen refrescar esta materia, pero principalmente a estudiantes de ingeniería o cualquier otra carrera donde se considere dentro de su pensum esta materia de estudio. De acuerdo, sin más dilaciones, vamos a comenzar con nuestro curso de antiderivación y vamos a comenzar con la lección antiderivación 1. En ella vamos a considerar la definición, componentes de la operación, objetivos de la operación de antiderivación, propiedades de la operación, como ya habíamos hablado en el curso, en la introducción del curso, la propiedad distributiva y la propiedad de linealidad, y vamos a ver tres de los métodos: el de integrales inmediatas, el de integrales resueltas por cambio de variable y el de integrales resueltas por partes. Esto será el contenido de nuestra primera lección antiderivación 1. Comenzaremos con la definición de antiderivación. Sencillamente diremos que es la operación inversa de la derivación. Así como tenemos una operación inversa para la multiplicación, que es la división, una operación inversa para la potenciación, que es la radicación, tenemos entonces la operación inversa de antiderivación. También se le conoce con el nombre de integral indefinida. Veamos la notación. Este grafo se lee de la siguiente manera: integral de f minúscula de x diferencial de x igual a f mayúscula de x. ¿Okay? Los componentes de la operación son los siguientes. Si vemos la expresión y la detallamos, podemos encontrar que tiene tres elementos importantes. El símbolo de integral, el cual debe aparecer para poder saber que se trata de una integral. El subintegrando, que es el elemento
al cual vamos a aplicarle la operación de derivación, de antiderivación, y el diferencial de la variable, que en este caso es la variable x. El objetivo de la operación. El objetivo de la operación consiste en hallar una función f de x tal que derivada la f grande de x respecto de x sea igual a la función f de x pequeña. O sea, lo que estamos buscando es que haya una función derivada tal que nos dé su integrante. Esto también recibe el nombre de primitiva. Podemos definirlo de la siguiente manera. F' grande de x, que es la derivada de la grande, de la f grande, debe ser igual a f de x. Pero podemos escribirlo de la siguiente forma. Derivada de la integral de f de x igual al subintegrando f de x. Las propiedades de la operación son dos. La primera de ellas considera la propiedad distributiva de la multiplicación del diferencial respecto de la suma contenida en el subintegrando. Si observamos las funciones f de x y g de x, son dos funciones reales que se encuentran en este momento formando parte de este subintegrando de este integral. Lo que quiere decir la propiedad es que hay una propiedad distributiva de este diferencial respecto de esta suma de funciones que tenemos dentro de su integrando. Significa que podemos obtener entonces una integral de f de x diferencial de x más una función g de x diferencial de x de esta función original que teníamos. Vamos a demostrar la propiedad aplicando la definición de primitiva. La función de primitiva vimos hace momentos, dice diferencial de x de la integral de f de x diferencial de x es igual a la f de x. O sea que si yo derivo la integral, obtengo el subintegrando. Eso es lo que quiere decir esta expresión. Bien, imaginemos que tenemos ahora, vamos a derivar la integral donde se encuentran los sumandos dentro del subintegrando. Vamos a derivar esta función que está acá. Y deberíamos obtener la derivada de esta función y la derivada de esta otra función. Entonces, bajo estas condiciones, veamos qué nos ocurre. Tenemos entonces que la derivada, de acuerdo con esto, es f de x. Entonces aquí tenemos f de x más g de x, que sería su integrando de la primera. De la segunda tenemos que la derivada es f de x y el subintegrando de la segunda es, o de la tercera, es g de x. Podemos observar entonces que de estas tres expresiones que tenemos aquí, si yo le coloco a esta un par de corchetes, son semejantes o son iguales. O si le quito a esta el signo de agrupación que tienen, son iguales. De manera pues que de esta forma puede demostrarse que la propiedad es propia de la operación. La segunda es la propiedad de linealidad. La propiedad de linealidad tiene que ver con las constantes. Si yo tengo una constante que está dentro del subintegrando, una constante c, que es un número real, puedo sacarlo fuera de la constante y multiplicar a lo que me resulte de la integral de f de x diferencial de x en este caso. La propiedad puede ser demostrada de la misma manera como se demostró la propiedad de distributiva, aplicando la definición de primitiva. Una vez conocida la definición y las propiedades de la operación, vamos a comenzar con los métodos de integración. El primero de ellos es el más utilizado, se conoce con el nombre de integrales inmediatas. Veamos de qué se trata esto. Imaginemos que tenemos una tabla en donde el encabezado es f grande de x, f' de x, que es la derivada de f grande de x, diremos que es igual a f de x, la integral de f de x diferencial de x,
y en la última columna f grande de x. Supongamos que estamos hablando de la función f grande de x llamada seno de x. Aquí en la siguiente casilla deberíamos estar colocando la derivada de la función f grande de x, que en este caso es la derivada del seno, es el coseno. Si yo coloco el coseno de x dentro del subintegrando, tendré la integral del coseno de x diferencial de x. Y el resultado de esta integral será, ¿qué cosa? Seno de x más c. Porque seno de x es la función la cual derivada obtengo el elemento que está como subintegrando. Aquí aparece una constante llamada constante de integración, que es la c. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo esta expresión completa, la derivada del seno es el coseno y la derivada de c es 0, la derivada de una constante. Veamos qué ocurre cuando la función f de x es x. La derivada de x respecto de x es 1. Y si yo coloco ese 1 dentro de el subintegrando, me queda la integral de 1 diferencial de x. Y el resultado será x más c. Bien, vamos a ver unas tablas de integrales inmediatas. Entre ellas podemos ver, por ejemplo, la integral del diferencial de x, que es x más c, que lo vimos aquí arriba. Podemos ver también la integral de 1 sobre x diferencial de x, y el resultado es logaritmo neperiano de x más c. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo logaritmo neperiano de x más c, la derivada del logaritmo es 1 sobre x y la derivada de c es 0. Y eso es lo que tengo como subintegrando, 1 sobre x diferencial de x. Bien, así hay otras como a la x diferencial de x, en donde su resultado es a la x sobre el logaritmo neperiano de a más c. La integral del coseno de x, que es el seno de x más c. La integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado, diferencial de x, que es el arcotangente de x. Les presento una de las tantas tablas de integrales inmediatas, las cuales pueden ser halladas en internet. Lo importante en el caso de las tablas es, si conozco la función derivada de una función u y la coloco a la función u como subintegrando, el resultado de esa integral será la derivada de u más una constante de integración c. El método siguiente a considerar es el cambio de variable, el cual, junto con el método de las integrales inmediatas, es uno de los más utilizados. El método consiste en, dada una función f de x diferencial de x, convertirla mediante una transformación en una función g de u diferencial de u, equivalente, en donde g de u diferencial de u es una integral más sencilla o, mejor aún, una integral inmediata. Una vez resuelto la integral transformada, se hace el cambio de variable para expresar la integral en la variable original. Veamos, por ejemplo, el caso de esta integral, x menos 20 elevado a la 10, diferencial de x. Si hacemos que el término x menos 20 sea igual a u y determinamos el diferencial de x igual al diferencial de u, diferenciando estas dos expresiones, entonces podemos escribir la integral de la siguiente manera. Integral de x menos 20 elevado a la 10 diferencial de x igual a la integral de u a la 10 diferencial de u. Esta integral es posible resolverla de acuerdo con la integral inmediata xz a la n diferencial de z, que será z a la n más 1 sobre n más 1 más c. Entonces aquí nos quedaría la integral de u a la 11 sobre 11 más c. Y revirtiendo el cambio nos quedaría que u es x menos 20 elevado a la 11 sobre 11 más c. Esa sería la forma de aplicar el método de cambio de variable para resolver esta integral. Vamos a resolver otro problemita. Integral de x que multiplica a 2x más 5 elevado a la 10 diferencial de x. En este caso, vamos a hacer que 2x más 5 sea u.
Diferenciando en esta expresión tenemos que el diferencial de x vale diferencial de u dividido por 2. Luego, despejando la función x en función de u, nos queda que x es igual a u menos 5 sobre 2. Haciendo las sustituciones correspondientes, tenemos x es igual a u menos 5 sobre 2, que sería la x primera que tenemos acá. La u sería 2x más 5, u, que fue lo que dijimos acá. Entonces tenemos esta elevada a la 10. Y finalmente, el diferencial de x será diferencial de u medio. Haciendo las operaciones pertinentes, nos queda un cuarto de u menos 5 elevado a la 10, diferencial de u. Realizando el producto, aplicando la propiedad distributiva, tenemos que nos queda u a la 11 menos 5u a la 10, diferencial de u. Aplicando la ley de distributividad del diferencial, nos queda u a la 11 diferencial de x menos 5u a la 10 diferencial de u. Y aplicando a estas ecuaciones la misma integral inmediata de z a la n diferencial de z, nos queda entonces un cuarto de u a la 2 sobre 12 menos 5u a la 11 sobre 11 más x. Deshaciendo el cambio, nos queda entonces un cuarto de 2x más 5 elevado a la 12 sobre 12, que es u, más 5, que multiplica a 2x más 5 elevado a la 11 sobre 11 más x. Como verán, lo importante de este método es elegir de la manera apropiada el cambio de variable que vamos a utilizar, de manera de que el problema se resuelva en una forma mucho más sencilla. El próximo método a considerar será el de integrales resueltas por partes. Por lo general, el método se utiliza para productos de funciones. Bien, vamos a deducir la ecuación con la cual vamos a resolver este tipo de método. Imaginemos que tenemos las funciones f de x por g de x. Si yo derivo esas dos funciones, entonces me queda f por g de x derivado. La derivada de ese producto de funciones es f' de x por g de x por g' de x. Integrando ambos miembros de esta ecuación, tenemos entonces la integral de f de x por g de x derivado diferencial de x igual a la integral de f' de x por g de x más f de x por g' de x diferencial de x. Aplicando la definición de primitiva al primer miembro de la ecuación, nos queda f de x por g de x. Recuérdense que la definición dice que si yo tengo la integral de la derivada de la función en el subintegrando, ese subintegrando es la solución. En el resto del segundo miembro tendríamos entonces ahora g de x por el diferencial de f de x, reordenando este término, más la integral de f de x por la derivada de g de x. Despejando y reescribiendo la ecuación, vamos a tener lo siguiente: que la integral de g de x por el diferencial de f de x va a ser igual a f de x por g de x menos la integral de f de x por el diferencial de g de x. Reemplazando a f de x por u y al diferencial de g de x por el diferencial de b, tenemos una ecuación más conocida. Integral de u diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b diferencial de b. De la forma más conocida de esta técnica de integrales por partes. Hay una regla mnemotécnica que se refiere al segundo miembro de esta igualdad. Dice una vaca vestida de uniforme, para recordar que la integral de u diferencial de b es u por b menos la integral de b diferencial de u. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Será integral del logaritmo de x diferencial de x por la técnica de integración por partes. O sea que vamos a emplear
que la integral de u diferencial de b será u por b menos la integral de b diferencial de u. Para ello vamos a hacer lo siguiente. U será logaritmo neperiano de x. Diferencial de u será la derivada de esto, es 1 sobre x diferencial de x. Vamos a llamar diferencial de b al diferencial de x. Por lo tanto, b será la integral del diferencial de x, o sea que b es igual a x. Bien, aplicando la solución a la ecuación tenemos entonces que la integral de u diferencial de b menos u igual a u por b menos la integral de b diferencial de u será u el logaritmo neperiano de x. ¿De acuerdo? b x menos la integral de x, que sería b, por el diferencial de u, que es el diferencial 1 sobre x diferencial de x. Bien, esta es la manera como hacemos la aplicación de la ecuación. Bien, simplificando, nos queda x logaritmo neperiano de x menos la integral del diferencial de x, porque estas dos x se cancelan, solamente me queda el diferencial de x, y eso será la integral del logaritmo neperiano de x, que es la que andamos buscando, será x por el logaritmo neperiano de x menos x más c. O sea, x que multiplica al logaritmo neperiano de x menos 1 más c. Esa sería la solución de nuestra integral. Existe una regla empírica para la selección de la función u y esta es la prioridad que tiene, ¿no? Logarítmicas, inversas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. Entonces, cuando yo estudio mi función, tengo que identificar cuál de estas funciones está primero para poder hacer la preferencia de u. Para recordarlo, se usa el mnemotécnico del acrónimo LIATE: logarítmicas, inversas, algebraicas, trigonométricas, exponenciales, en donde las letras son la primera letra de cada una de las funciones, la letra inicial del nombre de las funciones. Vamos a resolver otro problemita por medio de las integrales por partes. Esta será e a la x por el seno de x diferencial de x. Aplicando la regla anterior del IATE, tenemos que la preferencia en este caso para hacer u la tiene seno de x, porque las trigonométricas tienen preferencia sobre las exponenciales. De manera tal entonces que u será seno de x, el diferencial de u será coseno de x diferencial de x. El diferencial de b será e a la x diferencial de x, por lo que b será la integral de e a la x diferencial de x, que es e a la x. Bien, aplicando la fórmula tenemos entonces u, que es el seno de x, por b, que es e a la x, menos la integral de e a la x, que es b, por el diferencial de u, que es el coseno de x diferencial de x. Si observamos con detalle esta integral, vemos que se parece mucho a la integral original. Tenemos una función trigonométrica multiplicada por una función exponencial. Bien, a esta también tendremos que aplicarle el mismo método. Entonces, en este caso diremos que u es coseno de x, el diferencial de u será menos el seno de x diferencial de x, el diferencial de b será e a la x diferencial de x, y b será la integral del diferencial de b, que es e a la x. Haciendo las correspondientes sustituciones, tenemos entonces que e a la x seno de x diferencial de x será seno de x por e a la x menos u por b, que es coseno de x diferencial por e a la x, menos la integral de e a la x menos el seno de x diferencial de x. Aquí debemos ponernos a detallar un poquito lo que acabamos de encontrar. Esta función que tenemos aquí, e a la x, seno de x diferencial de x, es semejante a la que estamos originalmente tratando de encontrar.
Si yo le multiplico este menos por este menos, me da más, y entonces me queda la integral de e a la x seno de x diferencial de x, que es la integral original. Bien, esta integral que está acá la vamos a pasar para el primer miembro, ¿verdad? Está aquí, menos por menos da más, por menos da menos, pasa para allá con el signo más, pasa sumando. Entonces, de este lado, en lugar de tener una, tendremos dos veces la integral de e a la x seno de x diferencial de x. Y prácticamente nuestro problema está resuelto. Lo único que habría que acomodar sería este 2. Lo pasamos para el segundo miembro, dividiendo, y entonces me queda que e a la x sobre 2 por el seno de x menos el coseno de x. Esa sería la solución de la integral que andábamos buscando, que era e a la x seno de x diferencial de x. Bien, señores, muy agradecidos por haber estado atentos hasta este momento. Espero haya sido de gran provecho la información suministrada. Y me despido no sin antes recordarles que si ha sido de algún beneficio este video, por favor envíe un like, y si quieres continuar con otros videos disponibles, puedes suscribirte y activar las notificaciones para cuando haya nuevos videos. Muchísimas gracias. Ah, y otra cosa muy importante, si tienes alguna duda o algún comentario, puedes dejarlo abajo en los comentarios y pronto tendrás respuesta. Nos vemos pronto en el próximo video.